Estás escuchando De piel a cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Dame más dopamina, quiero más dopamina. Oye, pero si el tuyo era melanina. Claro, pero es que esta vez, o sea, ya es que me has ganado totalmente porque este episodio es de dopamina total, entonces la melanina no pinta un pimiento. Y además, que los podcasts en directo siempre hacemos el debate de cantamos dame más dopamina versus dame más melanina. Efectivamente, y tiene guasa que de melanina hemos hablado un montón y tanto cantar dame más dopamina, dame más dopamina, pero nunca le hemos dedicado un episodio a la dopamina, que por cierto es el neurotransmisor de moda, bueno, es la moda de los neurotransmisores, ¿no? O sea, absoluta. Sin duda alguna. Oye, y es que tampoco hemos dicho que el origen de la canción es la canción de Dame más gasolina. Bueno, creo que eso se lo habían imaginado. O sea, cantamos mal, pero creo que eso puede que el tonillo lo hubieran detectado. O sea, bueno, no sé, cantamos bastante mal, pero también hay gente que es muy joven y esa canción yo creo que ya tiene unos años. Por eso también recordadlo. Es verdad, esa es de reggaetón de toda la vida. Hay gente mayor que tampoco ni le ha interesado ni se la sabe. Claro, pero bueno, es una canción que es bastante conocida. Pero bueno, ante todo, hola a todos y bienvenidos a De piel a cabeza. Aquí estamos Rosa y yo para hablar de temas, esta vez de salud mental, ¿vale? Y es que tenemos que hablar de un tema que como bien decíamos y anticipábamos, es que se lo preguntaba de hecho ayer a Rosa, digo, Rosa, esta moda de los neurotransmisores me recuerda mucho a lo que pasó con los nutrientes en su día en nutrición, valga la redundancia, es decir, que durante un tiempo sobre todo en los años 80, 90, se hablaba todo en nutrientes. Tienes que incorporar a tu dieta omega 3, omega 6. El responsable de esto es el azúcar, entonces hay que hacerlo todo sin azúcar, o las grasas saturadas, ahora todo es light, no sé qué. Y luego al final nos dimos cuenta de que más que hablar de nutrientes en nutrición había que hablar de alimentos, ¿no? Entonces, no sé si esto es exactamente lo que está pasando ahora en salud mental, que es que lees cualquier cosa y es como, no, el apego por la oxitocina, la alegría y el placer por la dopamina, ¿no? La serotonina... Sí, bueno, entonces, de hecho te leo un meme específico que, bueno, no es un meme, perdón, es un post que se ha difundido mucho en redes sociales. Esto no es tanto de salud mental, yo creo que es en general, ¿no? Pero es un cuadradito donde ponen los distintos neurotransmisores y qué es lo que debes hacer para aumentar cada uno de estos neurotransmisores. Dice, dopamina, duerme al menos 7-9 horas, celebra tus logros diarios, haz ejercicio todos los días. Oxitocina, medita, abraza a un bebé o a un niño o abraza a alguien. Haz un acto de generosidad, esto activará tu oxitocina. Sigo. Endorfinas, practica hobbies, ríe con tus seres queridos, baila, canta. Serotonina, agradece todos los días, disfruta de la naturaleza, recuerda los momentos importantes de la vida. En fin, o sea, que era un post normal, pero a ti te pareció un meme, ¿no? O sea, sí, es verdad, he dicho meme. Claro, o sea, me he dado cuenta que era un post normal para intentar ayudar a la gente, pero claro, tú lo viviste ya como un meme de Dios mío, esto es un reduccionismo absoluto, ¿no? Claro, y sobre todo porque, claro, está tan compartido que me hizo gracia, ¿no? Porque, bueno, es verdad que a todos nos gusta, y de hecho cuando yo misma doy clases de psicofarmacología, pues me toca revisar los neurotransmisores y contar sus funciones principales, y efectivamente hay matices diferenciales, aunque evidentemente todos trabajan en conjunto, pues yo voy desgranando un poquito lo que dice la ciencia, ¿no? Pero claro, al ver este post tantas veces que lo había compartido tanta gente en formatos muy diferentes de cómo estimular cada uno de estos neurotransmisores como si pudiéramos estimularlos por separado, ¿no? Porque si ves gran parte de las cosas que he dicho, pues todas comparten. Claro, o sea, ¿no? Si abrazas un bebé vas a secretar dopamina, oxitocina y serotonina y de todo. O sea, hay que decir que no es solo, no. Como es un bebé y es piel con piel, solo oxitocina. Claro. O sea, es imposible hacer esas distinciones, ¿no? No tiene ningún sentido. Sí. Es muy artificial y yo creo que no, que efectivamente me ha gustado mucho este ejemplo que nos has puesto porque yo creo que va a ayudar a nuestros escuchantes a entender perfectamente lo que les queremos transmitir. Sí. Pero bueno, vamos a centrarnos en uno de ellos, es decir, vamos a hacer lo contrario de lo que hemos dicho, es decir, vamos a coger la dopamina y destriparla, ¿no? Vamos a ver si todo este hype con la dopamina, porque al final es el que más se escucha, es hype or hope, es decir, es simplemente, ¿no? ¿Cómo se traduciría hype porque los americanos dicen mucho esto de ¿es hype or hope? Hype or hope. Se traduciría como ¿esto realmente tiene algún sentido? ¿Es motivación o esperanza? No, o sea, hype sería como pico de realidad. Es que no sé cómo. No, pico de realidad no, lo estamos traduciendo fatal. Como
¿Es voy a moda? buscar la No, sería, ¿es traducción. moda o hay esperanza en esto? ¿Sabes? ¿Es Eso, simplemente eso. un hype, es una moda y pasajera o realmente hay algo de fundamento y esto va a quedar en el futuro y vamos a seguir hablando de dopamina o esto se quedará? Vale, mira, he buscado la traducción de hype literal, que como no nos salía exactamente, pero bueno, yo creo que la traducción que has dado tú es, ¿no? Es válida, por lo menos nos permite entender el sentido de la frase, pero pone que hype se refiere a exageración o sobrevaloración, ¿no? Ah. Bueno, sí, vamos, una moda. Sí, no, pero mucho mejor esta definición. Bueno, la que ha dado Google. Pero bueno, aquí la que puede responder a esto, desde luego, eres tú, que Bueno, es tu no sé, campo. vamos a ver, yo he revisado cositas. A ver, cuéntanos cositas. Que por cierto, ¿sabes que este fin de semana pusiste en la cuenta de Piel a Cabeza, pusiste se vienen cositas? O sea, Porque son frases que he copiado de ahí, de lo que Claro, se dice en sí, redes sí. para parecer modernas y jóvenes. No, lo hiciste para reírnos, pero nos han echado la bronca que al parecer la construcción gramatical No, está y fatal ortoti- hecha, es está verdad. fatal. No se debe hacer esa Bueno, lo pusimos construcción verbal. entrecomillado. Sí, para lo que se pusiste entre entendiera comillas para que se entendiera que era una basura de frase. Pero bueno, como tiene gracia, pero que la gente sepa que nos han escrito varias profesoras de lengua para decirnos que esa frase, esa construcción no tiene sentido. Pero bueno, perdón por cortarte, fuera este inciso, vamos a la respuesta. ¿Dopamina, hype or hope, Rosa? Pues claro, es que para responder a esta pregunta yo creo que mejor hacemos el podcast entero y luego la respondemos, ¿no? Ah, pues lo que tú quieras. Venga, yo creo que hablamos de distintos aspectos. De hecho, es que más bien yo pensaba que ibas a empezar hablando tú contándonos lo de... Porque este podcast empezó con lo de los ayunos de dopamina. Tú nos ibas a hablar un poquito de ayunos de dopamina, que es lo que se ha puesto de moda, y yo te rebato. Pues a ver, ¿Qué sí, te parece? efectivamente. Yo he hablado, de hecho, mucho de estos ayunos de dopamina porque los había escuchado a muchos autores que sigo, gente que leo, y durante un tiempo es verdad que se puso muy de moda esto de hacer ayunos de dopamina, es decir, coger cosas que te hacen secretar dopamina y te generan placer, pues yo qué sé, comer cosas que te gustan, tumbarte en el sofá, no sé, quedar con amigos, o sea, absolutamente todo lo que te gusta, racionarlo, ¿no? O sea, para luchar contra la famosa adaptación hedónica, que está demostrado que todo, sobre todo las cosas materiales, nos generan mucha adaptación hedónica. Ya sabéis que la adaptación hedónica es, pues, yo qué sé, te compras ese iPhone que tanto tiempo soñabas con tener y una vez que lo tienes, pues ya no lo valoras tanto, ¿no? Nos ha pasado a todos. Una vez que tienes las cosas, ya sabéis que la adaptación hedónica sucede sobre todo con lo material. Es verdad que con las experiencias no es tanto, pero también termina sucediendo, ¿no? Entonces, una forma de luchar contra la adaptación hedónica fue los ayunos de dopamina. Se puso muy de moda, también un poco siguiendo toda la moda del estoicismo, ¿no? Y entonces, pues, haz ayunos intermitentes, ¿no? Esto es un poco un ayuno de dopamina en cierto modo, ¿no? Deja de comer durante muchas horas para que luego cuando comas lo disfrutes más. O haz duchas frías para que luego aprecies lo que es una ducha templadita y lo bien que sienta, ¿no? O efectivamente, pues, haz deporte en ayuno. Bueno, muchas cosas. Sí, o evitar el placer. O deja de hacer esas cosas, ¿no? Lo han enfocado mucho además en el tema de redes sociales, hacer ayuno de redes sociales, de no Claro. utilizarlas. También hacer ese ayuno para dejar espacio y tiempo para otras actividades. Sí, no, y sobre todo, pues yo qué sé, si te gusta ver series, pues no veas maratones de series, intenta racionarlo, es decir, como intentar no poner mucho de lo que te gusta, hacer un esfuerzo para que luego realmente lo disfrutes más. Es verdad, eso nos ha pasado a todos, quedas muchas veces con tus amigos y aunque sean los amigos que más quieres, terminas aburriéndote, ¿no? Pues bueno, es el concepto. ¿Pero tiene sentido esto de los ayunos de dopamina? ¿Sí o no, Claro. Rosa? Pues a ver, de alguna manera es como hablar de una especie de desintoxicación, ¿no? También ahora con lo de las modas detox, ¿no? Sería como una desintoxicación pues de ciertas conductas repetitivas cuya repetición al final termina siendo nociva para la salud, porque adoptamos patrones como muy restrictivos, dedicamos muchísimo tiempo a eso y descuidamos otras esferas de la vida. Las relaciones sociales, pues no sé, el trabajo, la lectura, podríamos mencionar un montón. Bueno, yo buscando sobre esto he encontrado un profesor de la Facultad de Psicología, Hugo Sánchez, que lo explica muy bien y me ha gustado cómo lo interpreta él. Viene a explicar que al final decir ayuno de dopamina es una mala interpretación o una tergiversación de la adicción, ¿no? Que sería quitar algo para disminuir su valor. Por ejemplo, eliminar algo que nos genera placer, ¿no? Para lograr esa desintoxicación y hacer que la persona se sienta fácil. Pero él viene a decir que esto no es así, no es tan fácil, ¿no? No podemos hacer que tengamos cero dopamina en el cerebro, no podemos eliminarla por completo. O sea, es cierto que pueden darse ciertas oscilaciones, ¿no? En la actividad cerebral, pero siempre va a haber dopamina, porque de hecho si no la hubiera, pues tendríamos un grave problema, ¿no? Entonces, bueno, él viene a decir que en el sentido de disminuir un patrón de conducta a nivel
de desintoxicación, hacer que esa conducta tan repetitiva y que ha terminado por ser perjudicial disminuya, sí que podría tener sentido, porque al final, efectivamente, si cojo y hago un ayuno, ¿no? O sea, dejo de utilizar las redes sociales, O los videojuegos, con los o el videojuegos, o porno. lo que sea, Sí. efectivamente, durante tiempos prolongados conseguiré enfocarme y dedicarle tiempo a otros aspectos, a otras esferas, pues a mi familia, a mis amistades, a leer libros. Pero a nivel de decir ayuno de dopamina como tal, pues realmente no sería incorrecto, ¿no? No podríamos decir que se produce esa eliminación y centrándonos a nivel de neurotransmisor, porque de hecho también añade él que desintoxicarse de dopamina pues lo podríamos hacer en todo caso con un fármaco, ¿no? Como un bloqueador de los receptores de dopamina, como los que usamos casualmente, ¿no? en salud mental, con los antipsicóticos, que lo que hacen es bloquear estos receptores. Y de hecho, bueno, si los bloqueas en exceso, pues pueden producirte efectos secundarios de ese déficit de dopamina, como son los efectos de parkinsonismo, ¿no? Que podemos ver en pacientes que tienen esquizofrenia, que empiezan a presentar, ¿no? Pues temblores, rigidez, disminución, ¿no? de la movilidad, y sería una consecuencia de eso. Así O sea, que al bueno, final no deja de ser una forma, claro, o sea, una forma errónea de decir algo que yo creo que es positivo para nuestra conducta. Es decir, si algo te gusta, si algo te provoca mucho placer, no conviertas eso, o sea, no abuses de ello, ¿no? Si te gusta ver la tele, no abuses de ver la tele. Si te gusta leer, no abuses de leer, porque descuidas otras parcelas de tu vida, ¿no? Y al final intentar buscar ese equilibrio. Y sobre todo porque dejas de disfrutarlo tanto. Si te gusta el chocolate, pero todo el día comes chocolate, es que te deja de producir tanto placer el chocolate, ¿no? Entonces es como, pues intenta encontrar ese equilibrio, ¿no? Que en el equilibrio está la virtud. Vale, pues me ha gustado esta aclaración. Yo creo que es simplemente que la idea que ellos intentan transmitir con esto de ayuno de dopamina es buena, pero efectivamente no deja ese reduccionismo. Bueno, una forma atractiva. Eso. Y de actualidad. Marketingiana. Eso es, marketingiana. Es más marketing que otra cosa. Es como, ¿cómo puedo decir lo de siempre? Lo que ya decían nuestros abuelos, los griegos, los todos, pero de una forma más moderna y que la gente se crea que estoy diciendo algo nuevo y he descubierto la pólvora. Y al toque de neurociencia. En vez de al punto de sal, al punto de neurociencia. Qué bueno, al punto de neurociencia, porque es que ahora todo... Qué bueno. Vale, perfecto. Pues vamos a profundizar un poquito y conocer mejor la dopamina, porque ¿qué funciones tiene exactamente? Es un neurotransmisor, eso ya lo sabemos, es decir, una molécula que se encarga de transmitir cosas en nuestro cerebro, y ahí yo me quedo. Sobre todo cosas. ¿Has visto qué explicación tan científica he dado como médico? ¿Cómo se nota que soy dermatóloga y esto lo tengo ya en los pies? Oxidado, pero bueno, lo mismo me pasa a mí con la dermatología, así que bueno, yo creo que lo primero que te viene a la cabeza con el neurotransmisor dopamina es motivación, placer, recompensa, ¿no? Esa palabra es gatillo. Yo creo que eso posiblemente muchos de los escuchantes lo han pensado. Bueno, pues lo que hay escrito un poco en la literatura, ¿no? Es que tiene un papel en nuestro sistema de recompensa. Este neurotransmisor está estrechamente relacionado con ese sistema, tanto en cuanto cuando experimentamos algo placentero que es gratificante, se libera este neurotransmisor y produce ese placer y esa motivación. Y es por lo cual esto también nos lleva a la búsqueda de más recompensa, ¿no? Y nos produce una mayor motivación para para realizar esas actividades placenteras. También tiene un papel muy importante en el movimiento, ya lo hemos mencionado. Al final, cuando tenemos un déficit de dopamina, que es lo que vemos en enfermedades como la enfermedad de Parkinson, pues se ve alterado nuestra función motora. Aquí en el Parkinson, más en concreto, lo que hay es una degeneración de las células que producen este neurotransmisor. Y podemos observar, por tanto, temblor, rigidez, dificultad para iniciar o detener el movimiento. Qué bueno. Pero ojo, que a mí este campo del Parkinson me parece fascinante, porque el Parkinson representa uno de los trastornos neuropsiquiátricos por excelencia, porque recoge tanto la parte más neurológica que llevan los neurólogos como la parte de salud mental, porque el Parkinson no es solo temblor, rigidez, que es en lo que solemos pensar. Claro, yo he pensado que era una enfermedad que veían solo los neurólogos. No sabía que vosotros teníais ahí... Pues vemos, no a todos, pero a muchas personas con esta enfermedad las vemos por otro tipo de cuadros, por depresión, por ansiedad, podemos ver cuadros psicóticos, podemos ver conductas relacionadas con patrones repetitivos, con conductas impulsivas. En fin, hay todo un patrón y todo un elenco de síntomas mucho menos conocidos y que tratamos en salud mental. Pero que son propios, originarios de la enfermedad, no es son secundario, no es que esa persona
persona por tener Parkinson esté más triste y llega a hacer una depresión, No, también, ¿no? eso también se puede producir, pero también puede ser depresión únicamente producida por la propia enfermedad. Al final son neurotransmisores que están implicados en ambos, ¿no? Claro. La dopamina está implicada en muchas funciones. Claro. De ahí que, bueno, Pepe Obeso, que es uno de los grandes investigadores, además es el editor de la revista de Movement Disorders, ¿no? Una de las revistas más importantes en trastornos del movimiento, y que, bueno, tuve la oportunidad de conocer y estar en contacto con él cuando trabajé en HM Hospitales en Madrid. Pues él me contaba y me parecía fascinante que al final el gran reto del Parkinson ya no era tanto lo motor, que más o menos era conocido y habían desarrollado, pues ya teníamos estrategias bastante buenas, ¿no? Farmacológicas para intervenir. No siempre, ojo, aquí el que esté escuchando y tenga familiares o tenga Parkinson sabrá que bueno, que a veces no solo con fármacos agonistas dopaminérgicos, a veces incluso con bombas de dopamina llegamos a controlar esto. Pero bueno, sabemos mucho sobre lo motor, pero me decía Pepe Obeso, decía, lo que necesitamos todavía es avanzar muchísimo y el gran reto es cómo tratar toda esa parte no motora, lo que se llaman los síntomas no motores del Parkinson. ¡Qué bueno! No tenía ni idea. Claro, entonces, fíjate que a mí me gusta mucho hacer la comparación entre la neurología y la psiquiatría porque parece como que en neurología todo esté muy claro, todo sea A, B o C, ¿no? Y que todo lo que se da en neurología funciona. Pues no, a día de hoy, al final, neurólogos y psiquiatras trabajamos en el gran reto que es la mente, con funciones tan solapadas en las que están implicadas neurotransmisores que comparten todo esto, ¿no? Así ¡Guau, que, qué interesante! Bueno, me enrollo con el apartado del movimiento, No, sigo avanzando. súper bien. Otra lo que voy a decir, pues se deduce del anterior. La dopamina juega un papel en nuestro estado de ánimo, en la regulación de nuestros estados anímicos. Los bajos niveles de dopamina se han asociado también pues, con cuadros, por ejemplo, de los trastornos afectivos, ¿no? Lo que sería, por ejemplo, la depresión. Y también pueden contribuir, por ejemplo, en lo contrario, a tener un episodio de manía, como podemos observar en el trastorno bipolar. ¿Qué más? La dopamina también tiene un papel muy importante en el aprendizaje y en la memoria. Anda. Se ha demostrado que esta está involucrada en la formación de recuerdos y en su consolidación. Además, durante las experiencias placenteras, ¿no? Pues mejora la retención de la información, por eso tanta gamificación. Claro, en el claro. aprendizaje. Yo estuve leyendo, y eso lo digo mucho en mis charlas, que las dos estrategias que más ayudan a fijar conceptos, bueno, obviamente reduccionismo también, pero muy simplificando mucho, son el juego, que hay un libro, ¿no? Que lo hemos nombrado mucho en este podcast, que se llama Play, de Stuart Brown, creo que era, y también el humor, ¿no? De ahí la película de Patch Adams y todo lo que hizo este médico por propiciar el humor en todos los ámbitos de la vida. Claro, ahora aquí tendríamos que entrar en un debate también en la educación actual, que no es para este podcast, pero a mí ahora que veo cómo van formándote con niños pequeños y veo, el otro día me enseñaba una compañera los manuales de aprendizaje de inglés que utilizaban en la escuela de idiomas a la que ella iba, y era todo juguete, o sea, eran libros llenos de estímulos visuales, con colores, con juegos, o sea... Nos hemos pasado de rosca, ¿crees? Claro, yo decía, ostras, está fenomenal, porque qué buen método para aprender inglés, me pareció fascinante, pero me hacía la pregunta interior de, ostras, no hay nada de... Eso, que también hasta qué punto esto también puede ser perjudicial, ¿no? Porque entonces como si luego leo algo que me resulta aburrido, pues ya no me apetece. Porque estoy tan acostumbrado a la gamificación. No sé, esta era una reflexión interna que yo hacía y que me planteaba, porque hay otros métodos de aprendizaje, ¿no? Más aburridos. Sí, sí. Pero bueno, que a lo mejor también te enseñan otras cosas en la vida, no lo sé. La perseverancia, ¿no? Sí, el esfuerzo y... la capacidad de concentración ante algo que te resulta arduo ¿no? Sí, no sé, hemos abierto otro melón que podemos tratar en otro podcast. Venga, ya acabo. Y también la dopamina, al final, un tema en el que habrán pensado aquí la mayor parte de los oyentes será el de las adicciones, ¿no? Como pues la dopamina es ese neurotransmisor vehicular en drogas tan conocidas como la cocaína, la metanfetamina, ¿no? Que aumentan los niveles, parece que actúan aumentando los niveles de dopamina, ¿no? Lo que harían de alguna manera es que la liberación de dopamina sea mayor en el cerebro, ¿no? Más en concreto, si hablamos de cocaína, ¿no? Que es la que más estaría vinculada a la dopamina, lo que hace es bloquear la recaptación de este neurotransmisor en las neuronas, ¿no? De tal manera que hay más dopamina en la sinapsis, que sería esa conexión que hace una neurona con otra, que sería el espacio, ¿no? De comunicación entre una neurona y otra. Y claro, si yo tengo más dopamina en la sinapsis, estoy estimulando más, ¿no? Estoy haciendo una mayor estimulación de las neuronas. Por tanto, podemos decir eso, que al final el sistema de recompensa en el tema de las adicciones y de las drogas estaría aquí hiperactivo, estaríamos actuando a través de este sistema, a través de la dopamina. Jo, qué interesante. Sí, que además que la cocaína es una droga que está mucho más, como diría yo, tiene una capilaridad en la población mucho mayor de lo que imaginamos, ¿no? Que
que muchas veces uno piensa que las drogas le cogen muy de lejos y luego vas dándote cuenta de que la cocaína, pues, no veas la capilaridad, la penetración que tiene. Sí, oye, mucha gente compara, por cierto, y aquí hago un paréntesis, comparan estas drogas con los psicofármacos. Y claro, es verdad que hay muchos psicofármacos que son derivados de algunas drogas, que mencionaremos un poquito más adelante, como el metilfenidato. Pero bueno, es importante matizar que al final, si uno se da cuenta, ¿no? La droga más conocida como el de uso en la calle, pues como puede ser la cocaína, lo que produciría es esa liberación masiva de dopamina y que va a producir esa euforia intensa y una estimulación que contribuye a ese efecto adictivo. Mientras que, por ejemplo, con un antidepresivo no estamos haciendo esa liberación masiva, sería una liberación controlada, ¿no? Que se ha hecho, se ha desarrollado una molécula específica para que tenga una actuación a nivel de esa sinapsis, ¿no? Sí, que hombre, con ensayos clínicos y medición. Un antidepresivo no produce euforia. Claro, si la produces porque a lo mejor nos encontramos ante otro trastorno, que ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Sería un trastorno bipolar. Generalmente puede indicarnos que nos encontramos ante un trastorno bipolar porque se ha producido un viraje. Pero si tú estás en depresión y te ponemos un antidepresivo, eufórico no te pones. Te lleva a tu estado basal. Pues si es que, ¿no? Claro. O sea, el efecto está pensado para eso. Sí, que efectivamente que está controlado frente a la cocaína, que lo que hace es una liberación brutal, ¿no? Explosiva, exponencial. Claro. Vale. Por cierto, hay un libro de Daniel Lieberman y Michael Long que se llama Dopamina. Cómo una molécula condiciona de quién nos enamoramos, con quién nos acostamos, a quién votamos y qué nos depara el futuro. O sea, y aborda una serie de temas, ¿no? Como muy interesantes relacionados con esta molécula, con la dopamina, este neurotransmisor y su influencia en los diferentes aspectos de nuestra vida. No sé si lo has leído, ¿nos quieres comentar algo? Lo he leído a saltos, como leo últimamente, como es divulgación. El otro día me decía una amiga, ¿cómo puedes leer tantos libros? Digo, a ver, hago trampa. La divulgación permite que leas los capítulos que para ti son más novedosos porque hay cosas que uno ya conoce, ¿no? Si estás leyendo de tu campo, claro. Bueno, yo el otro día... divulgación, que yo leo mucha divulgación de mi campo, a lo mejor si leo divulgación de dermatología no puedo dar saltos. No me pasa a mí, que digo, el otro día me empecé a leer un libro que me ha llegado también de dermocosmética, digo, ostras, puede ser el 25º libro que me leo de este tema. Entonces, claro, iba ya, era como, me lo leí en 10 minutos porque era como buscando novedad, claro. Bueno, este libro yo creo que para que quiera profundizar en el neurotransmisor dopamina tiene que leérselo. La verdad es que hace un recorrido muy exhaustivo. Daniel Lieberman además es un psiquiatra reconocido en nuestro gremio. Y bueno, él explica básicamente, en los primeros capítulos habla de la neuroquímica de la dopamina, ¿no? Explora en profundidad la función de este neurotransmisor en nuestro cerebro, en la regulación de nuestra motivación, en el placer, en las funciones de recompensa, como ya hemos mencionado, y cómo además la dopamina interactúa con otros neurotransmisores e influye en nuestra conducta y, por ejemplo, también en nuestra toma de decisiones, ¿no? También dedica un capítulo al amor y a la atracción, ¿no? Yo creo que, de hecho, por cierto, hemos hablado de dopamina, de funciones, y no hemos mencionado el sexo, ¿no? Que la gente habrá pensado también en eso. Buah, claro. No hemos mencionado, bueno, pues estos autores exploran, ¿no? Cómo afecta nuestra experiencia del amor y en la atracción romántica la dopamina, ¿no? Cómo interviene produciendo euforia, obsesión, ¿no? por esa persona de la que nos hemos enamorado, y establece también y participa en la formación de vínculos emocionales. Por cierto, que en este podcast hemos dedicado un capítulo a hablar de esto. Y también uno o dos, ¿no? También mencionamos el neurotransmisor dopamina, en cómo evolucionaba el amor, ¿no? En las relaciones de pareja. Cómo se iba convirtiendo luego más en oxitocina, ¿no? Sí. También hicimos el reduccionismo, ¿eh? Sí, hombre, hicimos nosotras contribuyendo al reduccionismo de los neurotransmisores, sí. Pero a veces también no es reduccionismo, también es simplificar para un poco aclarar la mente, ¿no? Eso es. Vale, también en el libro habla del comportamiento adictivo, ¿no? Y cómo la dopamina está implicada en estas conductas, tanto de sustancias como del comportamiento, ¿no? Ya sabemos que hay adicciones. Cuando hablamos de adicción, generalmente pensamos en el consumo de drogas, pues como la cocaína y otras, pero también hablamos de adicciones sin sustancia o adicciones comportamentales. Y bueno, pues explica un poquito los mecanismos neuroquímicos que hay detrás de estas adicciones y los circuitos cerebrales implicados, etcétera. También habla de la toma de decisiones, de la motivación, de cómo, pues bueno, pues eso, la dopamina está detrás de todo esto y puede influir en nuestras elecciones, desde las decisiones más cotidianas hasta decisiones más relevantes, ¿no? y en el largo plazo. Y por último habla de las implicaciones sociales y políticas de este neurotransmisor. Pues cómo puede influir en nuestra interacción social con los otros o incluso en nuestras preferencias políticas. Así que bueno, en resumen, este libro explora, como puedes ver, de una manera así como muy amplia, cómo este neurotransmisor está presente
en aspectos tan variados como el amor, ¿no? A las adicciones, a la toma de decisiones o incluso pues temas sociales y políticos. ¡Jo, qué interesante! Y oye, Rosa, y a lo mejor me equivoco, pero ¿no era en este libro donde hablaba también de los estímulos supernormales o amplificados, como el porno o yo qué sé, o los dibujos ¿no? actuales como el manga, donde le tienen los ojos como gigantes, Sí. ¿no? No sé, no me acuerdo Sí, si lo leía. Esto lo has leído en el libro de Pablo Malo, de Es los verdad, peligros en el de Pablo Malo, los peligros de la moralidad, es verdad, es Eso verdad, es. es verdad, es verdad. Dice que, o sea, al final lo del estímulo supernormal se refiere a señales o estímulos artificiales que son exagerados, ¿no? O intensificados. Sería un estímulo, un supernormal sería una versión exagerada de un estímulo al cual hay una tendencia ya normal a responder, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. El chocolate. Sí. Nos ponen un bollo relleno, no, con un culán, ¿no? Que se llama ahora, este culán de chocolate, con chocolate fundido por dentro, luego con helado de chocolate por fuera, ¿no? En Sí, fin. sí, de hecho le llaman bomba, ¿no? A estos postres le llaman bombas de chocolate o... Sí, sí, es Claro, verdad, es todo chocolate con sería chocolate. un estímulo súper normal, ¿no? Están diseñados para captar y mantener la atención de manera más efectiva, ¿no? Y pueden tener a veces un impacto excesivo en las respuestas emocionales y comportamentales que nos provocan, ¿no? Porque, bueno, te he puesto este ejemplo del chocolate, pero podríamos decir el de los labios... Ah, bueno, claro, unos labios exagerados. excesivamente inyectados de hialurónico o unas mamas, ¿no? O sea, un pecho con unos implantes mamarios de silicona exagerados no Sí. dejan de ser un estímulo súper normal, o sea, de algo que nos atrae, Sí. pero que hasta qué punto cuando lo exageramos tanto nos sigue atrayendo o no. O los programas de cotilleo, o las redes sociales. Qué bueno. Claro, una cosa es que te guste de vez en cuando compartir información, como decía Rachel en Friends. Yo soy transmisora de información, o no sé cómo lo decía. Yo no estoy cotillando, estoy transmitiendo información relevante. Bueno, al final lo que están haciendo con estos estímulos supernormales es tenernos ahí, pues no, pues más enganchados de alguna manera. Es un poquito el resumen. Bueno, Pablo Malo lo que cuenta es que al final él cuenta el ejemplo, por ejemplo, de la pornografía o de los dibujos animados que has comentado tú, que de alguna manera sería una manipulación de ciertos aspectos para aumentar su atractivo y, por tanto, su potencial adictivo, ¿no? Claro. En el caso de los dibujos animados, especialmente en la industria del anime o el manga, los personajes a menudo se representan con esos rasgos faciales que has descrito tú, ¿no? O con rasgos corporales muy exagerados, Es verdad. con figuras muy estilizadas o expresiones emocionales muy intensas. O en el porno, que los actores son como, pues tú sabes, tienen cosas muy exageradas, o sea, tienen atributos muy exagerados en algunas zonas o simplemente distorsionados bueno, y es que ahí es impresionante todo lo que hay, ¿no? Pero supongo que todo enfocado a generar una respuesta sexual mucho más intensa, ¿no? Claro. Pues estos rasgos amplificados al final pueden ser utilizados para aumentar ese atractivo en general y bueno, pues captar más nuestra atención, ¿no? De una manera más efectiva y generando una mayor respuesta por nuestra parte. Pues bueno, podemos decir que esto se debe a que estos estímulos están diseñados específicamente para superar nuestros niveles normales de estimulación, activando de manera intensa también ese sistema de recompensa del que hemos hablado. Es decir, al final la dopamina también está implicada en esto, ¿no? Porque podríamos decir que provocaría una mayor liberación de dopamina y actuaría a nivel de nuestros sistemas de recompensa. Claro, pues yo creo que aquí, esto como empezábamos el podcast hablando de si los ayunos de dopamina tenían sentido o no, a lo mejor no, el nombre no es el más adecuado, pero ojo, en estos casos es donde realmente pueden tener efectividad, ¿no? Es decir, pues lo que nos contaba, de hecho, el doctor, ay, que se me ha ido el nombre, que estuvo en el de adicciones con nosotras, nuestro compañero, el psiquiatra, Ignacio Gurpegui. Ay, qué mal. Bueno, ahora vaya par de abuelas cebolletas aquí que se nos han olvidado los nombres de nuestros amigos e invitados. Pero bueno, que yo creo que aquí sí que, pues eso, gente, él nos comentó cómo había pacientes, ¿no? Especialmente hombres que consultaban porque les costaba ya disfrutar de la sexualidad, pues porque a lo mejor consumían muchísima pornografía o se habían acostumbrado a unos estímulos, ¿no? En el caso del sexo, súper normales. Por lo tanto, aquí sí que pues un buen ayuno de dopamina les vendría bastante bien, o ayuno de pornográfico, pero y lo mismo con a lo mejor con lo claro, que dices porque al tú. final ese estímulo supernormal lo que está haciendo es que tú luego en tu vida cotidiana no encuentres interesante o atractivo cosas que son normales. Justo, es decir, qué ya crack, las prácticas normales no te resultan interesantes. Y ese es el problema, que dejas de hacer cosas
y te restringes a esos patrones solo porque ya no eres capaz de disfrutar con lo normal. Ignacio Civeira, perdón, que estoy... Claro, Civeira. ¿Sabes por qué no nos salía? Y has dicho Gurpegui, porque en realidad ambos, sí, Gurpegui fue mi profesor de psiquiatría. Pero es que Civeira, el padre de Ignacio Civeira, también fue profesor de psiquiatría en la universidad, en la Facultad de Medicina de Zaragoza, y por eso nos hemos liado. Pero nosotras, claro, justo. Bueno, aquí hay muchas familias de psiquiatras, de padres, hijos, y tenemos ya un buen cacao. Pero a mí me encantó el podcast que grabamos con Nacho y me parece súper interesante este asunto porque es una pena y eso puede luego condicionar, ¿no? Puede condicionar incluso desarrollo de depresión o por lo menos apatía, claro, ¿no? A largo plazo. Sin duda alguna a cuadros depresivos, cuadros de ansiedad y... Claro, tanto estar expuestos, que es lo que pasa con las redes, estamos expuestos a estímulos súper normales en las redes, gente que es excesivamente guapa porque utiliza filtros, gente que es excesivamente, que tiene unas vidas, ¿no? Excesivamente maravillosas y luego todo esto hace que la nuestra parezca anodina, ¿no? O que nosotros no nos parezcamos atractivos, pero es que no estás expuesto a estímulos reales, ¿no? Por cierto, esto de los estímulos supernormales, que también lo comentan, en realidad el investigador, uno de los primeros investigadores, fue Nico Tinbergen, que fue etólogo y premio Nobel de Medicina. Y él cuenta todos estos experimentos se hacen con animales, que yo creo que que invitamos a los oyentes a que indaguen un poquito más en esto, porque bueno, yo no lo sé explicar, me explica unos con peces y aquí seguro que si lo explico ahora de memoria lo voy a explicar muy mal, pero que quiera profundizar, pues puede buscarlo. Qué bien, qué interesante. Me sorprende mucho lo de las relaciones interpersonales, ¿lo ves? Porque justo ahí hubiese dicho que está más implicada la oxitocina que la dopamina, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo creo que el cerebro de los que no tenemos mucha idea de neurociencia lo hemos esquematizado en ¿no? Dopamina placer, oxitocina relaciones personales y serotonina depresión, o por lo menos así tenía yo puesto mi esquema, que supongo que está fatal, mega reduccionista y seguro que tú nos lo puedes explicar mucho mejor, ¿no? Claro, sí, es verdad que eso lo dices, o sea, cuando hemos contado las funciones de la dopamina hemos contado, ¿no? que tiene un patrón, o sea, que tiene una función en las relaciones interpersonales, en cómo interactuamos con nosotros. Y es verdad que siempre pensamos más en la oxitocina, pero bueno, es que no podemos separarlos. Claro. Pero si nos ponemos a investigar en la dopamina en concreto y miramos los artículos científicos y a ver qué dicen y tal, pues lo cierto es que la dopamina sí que tiene, ¿no? un papel en la formación de vínculos emocionales y en vínculos afectivos, ¿no? Durante las etapas iniciales de la relación romántica que ya hemos comentado, pues parece que esa dopamina, ¿no? generaría sentimientos de euforia y de placer asociados con ese enamoramiento, nos llevaría a una mayor motivación para conectarnos emocionalmente, ¿no? También produce un mayor refuerzo social, ¿no? Porque al final cuando nos encontramos con alguien que nos aprueba, que reconoce, que nos reconoce, que nos resulta, ¿no? amable, positiva, pues esto va a hacer que queramos repetir. Claro, efectivamente. Y también genera una mayor confianza, ¿no? Genera sentimientos de satisfacción y recompensa cuando confiamos en los demás. Y ahí también está implicada la dopamina. Pero bueno, el motivo por el cual pensamos un poquito más en la oxitocina, que se la ha descrito también como la hormona del amor o la hormona del apego, es porque efectivamente esta tiene un papel muy importante también en esos vínculos emocionales, está muy, muy implicada en la empatía. Sin embargo, Ana, ¿tú te acuerdas? O sea, cuando estudiábamos en la carrera la oxitocina, todo esto de la empatía, el apego, bueno... No nos contaron nada. Bueno, o nos lo contaron y no nos acordamos. Bueno, claro, es verdad. Vaya, perdón, vaya afirmación categórica aquí que... Sí, posiblemente, no sé, yo por lo menos yo lo que recordaba cuando ya he sido psiquiatra y me he puesto a leer y tal, yo lo que recordaba de la carrera era lo de la lactancia materna. Yo recordaba el parto, oxitocina para el parto, ¿no? Para las contracciones uterinas y que saliera el niño. Eso es, y como el parto a través del canal del parto estimulaba una mayor liberación de oxitocina y eso a su vez favorecía, ¿no? La oxitocina estimulaba la contracción de los músculos mamarios, que a su vez esto favorecía la eyección de la leche, ¿no? Claro. Bueno, pues eso es en lo que solemos pensar, pero efectivamente la oxitocina tiene muchas más funciones, ya sabemos, bueno, esto yo creo que es un tema que se ha tratado ya mucho a nivel de divulgación, pero recordad que favorece también el apego, los sentimientos de bienestar de la madre con el bebé, ¿no? Por esa sensación de calma y de bienestar que se genera y que a su vez fortalece el vínculo emocional entre ambos. De ahí que ahora esté tan de moda lo del contacto piel con piel, nada más. Recordemos, podemos cantar otra canción, la que canto yo siempre. ¿Cuál? Sin pijama, sin pijama. Ah, ¿sí? ¿Cómo es? Jotio, qué mal canto.
encantó, la de Becky y Natasha. Pero es verdad, que por favor, lo repito por 19ª vez, por favor, no hay solo que fomentar el piel con el bebé y los padres, sino el piel con piel en la pareja. Y por eso, pues una buena forma puede ser dormir sin pijama, ¿no? Aunque sea un ratito, aunque sea al inicio, pero es que esa gente que se acuesta con pijama, calcetines, cuello vuelto, es que ahí esa oxitocina brilla por su ausencia. Totalmente. Bueno, oxitocina y dopamina, que aquí lo que hemos concluido que ambos interactúan, se influyen mutuamente en el cerebro para regular nuestras emociones y nuestras interacciones sociales. Tenemos que destacar que al final las relaciones son complejas, son multifacéticas y están influenciadas por múltiples neurotransmisores y factores psicológicos. Sí. Y tanto la dopamina como la oxitocina son algunos de los muchos componentes que contribuyen a todas nuestras experiencias, relaciones sociales, etcétera. O sea que me alegra mucho que vayamos ampliando conocimiento. Y también he oído que, ya que hablabas de la confianza, que eso de que aumenta la confianza en el otro, lo que se conoce como la teoría de juegos. Tú esto me lo has contado alguna vez. Sí, sí, efectivamente. O sea, en realidad la teoría de juegos, bueno, son investigaciones que lo que tratan de ver, muy, muy amplias, ¿no? Y variadas, pero bueno, que lo que tratan de ver es un poquito cómo nos comportamos, ¿no? En condiciones de juego controladas. Y en donde intervienen pues factores como la confianza, ¿no? De uno en el otro. Quizás los estudios más destacados o más conocidos, o por lo menos los que yo he estudiado y me han presentado a mí, que igual el que sea experto en economía, pues igual resulta que ¿no? Que hay muchos más. Pero bueno, el que yo conozco, como decía, es el cual se utiliza la oxitocina inhalada para ver cómo esta impacta en la confianza y cooperación en situaciones de juego. O sea, se ha visto que administrar oxitocina puede aumentar la disposición de dos personas o confiar la una en la otra. Es decir, a que quieran cooperar, a que quieran hacer, por tanto, mayor intercambio económico. De hecho, te cuento el estudio en concreto. Mira, y además, bueno, te pregunta, a ver, ¿tú qué opinas antes de contarte un poco? Sí, cuéntame el estudio porque a mí me está dando ya hasta miedo. Me estoy imaginando empresas dando ahí oxitocina, ¿no? A sus empleados para que cooperen más, trabajen mejor, ¿no? Hombre, pues eso estaría muy bien. De hecho, yo creo que sería una buena técnica, ¿no? En muchos sentidos. Claro. Bueno, pues en este tipo de estudios lo que hacen es dividir a participantes, ¿no? Cogen a dos personas y se les asigna un juego de intercambio económico, ¿no? A ver, ¿cómo te lo digo? Uno de los participantes es el proponente, tiene una cantidad determinada de dinero. Imagínate que yo te digo... Es el inversor. Eso es. Es el business angel que se llaman ahora, ¿no? Eso es. Y se le dice, te vamos a dar 100 euros reales, ¿eh? Pues vaya business angel. Entonces es un... Bueno, he dicho 100, ya no me acuerdo del estudio si era con 100 euros. A mí me suena que sí, pero si no... Es un business más terrenal. En vez de un business angel, un business... Bueno, no sé cómo se diría, pero bueno, perdón, que te estoy cortando, vale. Bueno, uno tiene 100 euros para darle al otro, ¿no? Claro, no, uno se le dan 100 euros y se le propone un reparto junto con el otro participante, que sería el receptor, ¿no? Pero el receptor tiene la opción de aceptar o rechazar la oferta que le hace el otro, ¿no? O sea, el proponente, al que le han dado el dinero. O sea, es decir, a ti, Ana, te dan 100 euros y te dicen, bueno, pues tú ahora son gratis, esos 100 euros te los han regalado. ¿Cuánta cantidad le darías al receptor? Teniendo en cuenta que si el receptor rechaza tu oferta, es decir, si yo rechazo, si tú decides darme 10 euros de tus 100 euros, si yo rechazo, al final ninguno recibe nada. Pero si acepto, pues sí que recibimos los dos. Entonces, claro, tú como jugadora, claro, ¿tú cuánto me darías? A ti te dicen, te van a dar 100 euros gratis. Yo no te daría nada. Claro, pero si no me das nada, yo lo voy a rechazar y no ganamos ninguna. Ah, vale, que tenemos que llegar a un acuerdo para que a las dos nos den dinero. Pues entonces 50-50. 50 euros para ti, 50 para mí, es lo más justo. Vale, aquí va a haber varias rondas económicas y se van a hacer varias rondas donde va a ir cambiando el donante y el receptor, ¿vale? Pero a ver, ¿el receptor hace algo para que le den dinero? Es decir, ¿hace algún trabajo? Nada. No hace nada. No hace nada. No, tú tampoco haces nada. A ti también te han dado 100 euros. Tampoco era para ti inicialmente. Hombre, vale, pero entonces lo lógico es que todo el mundo diga, pues repartimos todas las rondas que nos den al 50, ¿no? Bueno, porque tú no sabes lo que va a pensar el otro. Eso ya, claro. Vale, es que no se puede, no hay negociación. Cada uno dice lo que le daría y o sea, no hay negociación. Claro, tú me ofreces un dinero y claro, esto no se habla de antemano. No se puede hablar de antemano. Esto es como lo del dilema del prisionero, que tú no sabes lo que va a decir el otro. Claro, esto es como cuando chivan, cuando cogen a un prisionero y larga todo, ¿no? Y entonces al final han acordado no decir nada, pero empiezan los sobornos y ¿no? Ah, vale. Bueno, pues entonces ahí se puede liar muy parda.
Claro, bueno, yo en concreto ahora ya me haces dudar si justo en este estudio del dinero yo entiendo que no se puede negociar. O sea, que tú tomas una decisión y al final, en resumen, lo que viene a decir que nos estamos liando las dos, yo creo que se ha cogido la esencia. El que quiera profundizar en el estudio, que se lo lea bien, porque ahora ya con el dilema del prisionero la acabamos de liar con lo que ha dicho Ana. Y bueno, básicamente es que efectivamente cuando se inhalaba oxitocina, pues parecía que esto afectaba a las decisiones de confianza y de cooperación, es decir, que la persona terminaba dando más dinero, es decir, que a lo mejor a ti te dice, bueno, pues yo te doy 10, que estos 100 euros me los han dado a mí, pero claro, el otro se ofende porque es en plan, oye, ¿por qué tú te quedas con 90, no? Claro. Entonces, bueno, pues parece que esa confianza aumenta cuando inhalamos oxitocina. Hace que confiemos más y que tomemos decisiones más cooperativas. Y las personas que inhalaron oxitocina frente a los que inhalaron placebo, es decir, que no había sustancia activa en lo que inhalaban, pues tendían a compartir o invertir más dinero, ¿vale? Entiendo que estos estudios es que había distintos experimentos. Yo te he contado uno, ¿vale? Sí. La dopamina también, ojo, entonces esto se ha hecho fundamentalmente con oxitocina, pero la dopamina también podría tener implicaciones en esta teoría de juegos, ¿no? La dopamina podría influir en la toma de decisiones, también en esas situaciones de confianza y de cooperación, y también estaría relacionado con esa sensación de recompensa y de procesamiento de información sobre la posibilidad, ¿no?, de obtener beneficios compartidos. O sea, que la dopamina no la podríamos dejar al margen, porque también jugaría un papel en evaluar los riesgos y las recompensas asociadas a las diferentes estrategias. Así que, bueno, en resumen, destacar que tanto la dopamina como la oxitocina son importantes en las interacciones sociales que juegan un papel en la regulación de la confianza y la cooperación. Y que, bueno, pues que esto puede traer, ¿no?, implicaciones en muchos ámbitos. Muy potentes, ¿eh? Y también antes, cuando hablabas del libro de Lieberman, entre muchas, o sea, has nombrado lo de las relaciones sociales y la última función de la dopamina que nos has nombrado era en la política. Y ahí me has dejado patidifusa, porque, oye, a lo mejor la política se puede arreglar. A ver si nos das alguna solución. Con dopamina. Claro, a ver si los políticos los ponemos a inhalar oxitocina y dopamina y empiezan a pensar menos en sí mismos y en sus intereses y más en la población, ¿no? O más a largo plazo y menos a corto plazo. Bueno, lo que viene a decir este autor es que efectivamente la activación de los sistemas dopaminérgicos, ¿no?, pueden afectar a nuestros sesgos cognitivos, o sea, sesgos entendido como esas desviaciones, ¿no?, que tenemos en la vida hacia una cosa o hacia otra. Entonces, en esos sesgos cognitivos y emocionales, lo que a su vez puede influir en cómo percibimos y respondemos tanto a los mensajes como a las ideas políticas, ¿no?, que vemos en la televisión, incluidos pues el propio personaje en sí, ¿no?, cómo nos puede sesgar. Algunos estudios sugieren que las personas con niveles más altos de dopamina pues podrían tener una mayor inclinación hacia ciertas posiciones políticas, como si, por ejemplo, pues unos niveles de dopamina u otros pudieran determinar pues posiciones más liberales o progresistas, ¿no? Ostras, que ya eso me parece hilar demasiado muy fino, ¿no? Sí, Pero bueno, sí. yo creo que hay estudios y evidentemente, como siempre, los estudios apuntan a ciertas cosas. Poder decir esto de manera categórica pues sería imposible, porque ya sabemos que la mente es muy compleja, pero hablar de tendencias a lo mejor sí, ¿no? O sea, esto es como todo, realmente son probabilidades estadísticas. Esto es, tú hablas de una tendencia, parece que las personas con tales rasgos podrían tender a X. No el 100%, pero a lo mejor un 60%, que ya es más de la mitad. Sí, no, y está claro que todo de lo que hablamos suele tener, ¿no?, un origen multifactorial, hay muchos factores implicados, pero uno de los factores puede ser ese. Claro, además, al final, la dopamina está involucrada en la motivación y en el deseo. Pues esto puede afectar en cómo evaluamos y respondemos a diferentes opciones políticas. Y el que habla en la tele, pues nos resulta más atractivo físicamente, se expresa más con respecto a nuestro... Claro. Sí, está más acorde, está más alineado con nuestro estilo de vida, intereses o no. O nuestra forma de expresarnos, o nos resultan más carismáticos, o el grado de compromiso con la ideología política, en fin. Yo creo que efectivamente no está desencaminada la idea de que al final la dopamina pueda jugar un papel. Ahora, lo que está claro es que votamos, y tomamos decisiones, esto lo he aprendido gracias a ti, en base a decisiones más emocionales que racionales, o sea que está claro que claro que sí. Ay, perdón, que te he cortado. No, vale. Yo no tengo mucho más que decir, porque eso, bueno, lo que hemos comentado, ¿no?, al final.
Vale, a nivel pues, de estudios y de tendencias. Pues háblanos si quieres porque claro, esto ha sido muy bonito hasta ahora, cómo la dopamina se comporta en nuestro día a día, en nuestros hábitos, en nuestra, ¿no? en cómo nos relacionamos con otros, cómo nos enamoramos, etcétera, pero también la dopamina tiene una parte mala, ¿no? Y es que sus alteraciones provocan enfermedades que además vosotros conocéis muy de cerca, ¿no? Porque has nombrado el Parkinson, pero también está el TDAH, por ejemplo, ¿no? O la esquizofrenia. Claro, TDAH, trastorno por déficit de hiperactividad. Perdón, sí. La esquizofrenia, fíjate que nosotros sobre todo los estudiantes míos, cuando estudian la esquizofrenia, la estudian en contraposición al Parkinson, ¿no? Evidentemente con un reduccionismo para poder aprendérselo y responder a las preguntas de test del MIR. Que eso sí que es reduccionista a veces. Eso son reduccionistas a veces porque no nos queda otra, ¿no? Por ejemplo, una de las hipótesis más aceptadas de la esquizofrenia, pues es que pareciese que hay una excesiva activación dopaminérgica, un exceso de dopamina, ¿no? De ahí que los fármacos desarrollados hasta la fecha principalmente actúen disminuyendo los niveles de dopamina en determinadas regiones cerebrales. Bueno, los fármacos más antiguos que os sonarán como el haloperidol, que es el que sacan principalmente en las películas, sería un fármaco que bloquea los receptores de dopamina de una manera muy fuerte y de una manera muy generalizada, ¿no? Sin discernir o sin ser selectivos. Mientras que los fármacos que bloquean la dopamina a día de hoy, los atípicos o los más modernos, pues lo bloquean de una manera más selectiva, es decir, en regiones cerebrales concretas, porque si lo hacemos de una manera masiva, tenemos más efectos secundarios, ¿no? Si bloqueo en muchos circuitos, bueno, la dopamina no lo vamos a contar ahora, pero tiene distintos circuitos cerebrales conocidos, pues si actúa a nivel de uno de los circuitos, pues puede afectar la parte motora, ¿vale? Pero a mí no me interesa afectar a la parte motora, me interesa solo, imagínate, pues que afectar a nivel emocional. Claro. Pues solo tocar esa vía. Pues ahora cada vez más los antipsicóticos, repito, son más selectivos y esto también se debe a que incorporan funciones a nivel de otros neurotransmisores, es decir, bloquean, por ejemplo, el receptor 5-HT2A, que es un receptor para la serotonina. Y a través de ese otro receptor, pues modulan su efecto dopaminérgico. En unas regiones aumento la dopamina y en otras la disminuyo, ¿vale? Bueno, esto es así a grosso modo, de manera genérica y resumida, ¿no? Porque al final la esquizofrenia no es solo una disminución, no es solo un exceso de dopamina, pero es una de las hipótesis y es uno de los mecanismos de acción que tenemos en los fármacos de los que disponemos, que seguro que podrán mejorar a lo largo del tiempo, pero es lo que tenemos a día de hoy y con lo que tenemos que trabajar. Y el Parkinson, lo que hay es una neurodegeneración, hay pérdida de neuronas en regiones concretas, sobre todo pues la sustancia nigra, ¿no? Que es donde están las neuronas que se encargan de la producción dopaminérgica, y por eso una de los, ya lo hemos contado, de los síntomas más llamativos es la parte motora. Si te das cuenta, y ya lo hemos contado, ¿no? Al final en la esquizofrenia, si ponemos un fármaco que bloquea la dopamina, a lo mejor mejora síntomas de la esquizofrenia, como pueden ser los delirios y las alucinaciones, pero empeoras otros síntomas, como es la parte motora, de ahí que aparezca el llamado parkinsonismo, ¿no? No es Parkinson, es parkinsonismo, porque es producido por un fármaco. Y sin embargo, en el Parkinson vemos lo contrario. Cuando los neurólogos ponen fármacos dopaminérgicos, como los agonistas de la dopamina, en algunos casos ese exceso de dopamina hace que estos pacientes se pongan eufóricos o no, psicóticos, aparecen síntomas psicóticos. Ostras. Y pueden tener delirios y alucinaciones. Y ahí tenemos que llegar a un equilibrio entre esos fármacos dopaminérgicos que pone el neurólogo, que muchas veces pues, nos los remiten al psiquiatra. Yo en concreto es que tenía una relación cercana con los neurólogos porque tenía una formación más especializada en neuropsiquiatría y teníamos que buscar antipsicóticos que compensaran esa parte, ¿no? En la que el paciente se había puesto un poquito psicótico, pero sin llegar a parkinsonizarle. ¿Vale? Jope, Entonces, al final es un poquito, como ves, esta hipótesis que no deja de ser un reduccionismo en la hipótesis de la dopamina, aún así explica, ¿no? Cosas muy variadas. O sea, esto lo vemos mucho en medicina. Fíjate, son pacientes que solo por un exceso de dopamina se ponen psicóticos. Ya no se está diciendo mucho, por eso la investigación se está va haciendo avanzando, por ahí. Claro, por ahí muchas veces se descubren cosas por serendipia. Es Claro. decir, empiezas a tratar, eso nos ha pasado, por ejemplo, a nosotros con las canas, que ha habido un descubrimiento estábamos tratando pacientes oncológicos, ¿no? De mieloma o incluso enfermedades como la psoriasis con inmunoterapias, y de repente veíamos que estos pacientes que a lo mejor tenían todo su pelo canoso, empezaba a salirles pelo pigmentado, oscuro, bien negro, Anda. como si tuvieran 30 años, ¿no? Entonces, ostras, este fármaco está haciendo algo a nivel del folículo y a nivel de los melanocitos del folículo que está revertiendo ese proceso, ¿no? Entonces, a partir de ahí se inicia una nueva investigación, es decir, que eso es lo que se llama descubrimientos por serendipia en ciencia, que muchas veces es como avanza la ciencia, ¿no? Claro. Buscas un efecto, encuentras otro contrario, pero bueno, a lo mejor no te sirve para tratar lo que querías tratar, pero te abre una vía de investigación y es muy bonito, ¿no? Sí.
Interesante. Oye, sí que sacamos nada muy brevemente con el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Que es un trastorno neuropsiquiátrico donde, bueno, lo más conocido es el déficit de atención, la hiperactividad, como el propio nombre indica, la impulsividad y también las dificultades en la regulación emocional. Bueno, no comprendemos exactamente el mecanismo exacto de este cuadro, ¿no? Se cree que, sin embargo, la dopamina sí que juega un papel importante, ¿no? En el cerebro de las personas que tienen TDAH se ha observado una disfunción de estos sistemas dopaminérgicos, pareciendo que hay una disminución de la disponibilidad de este neurotransmisor y una menor eficiencia en ciertas regiones del cerebro. ¿Adivinen qué región cerebral? En la corteza prefrontal, la maricondo. Claro, el maricondo cerebral, que hacía tiempo también que, bueno, no, hacía tiempo que no lo mencionamos, ¿no? Que siempre que tengo oportunidad lo menciono. Parece que estaría, ¿no?, deficitario en ese córtex prefrontal y también parece que habría una disfunción en los sistemas de recompensa, ¿no? Repito, estos son hipótesis. Que parece que van por ahí, ¿no? Al final el córtex prefrontal está involucrado en la regulación de la atención, en la planificación, en el control de nuestros impulsos, en la toma de decisiones. Y todas estas funciones, si te das cuenta, están afectados en los sujetos con TDAH. Por tanto, la menor disponibilidad de dopamina en estas regiones, ¿a qué nos lleva? Pues a que estemos menos motivados, ¿no? Que es algo que vemos en los sujetos con TDAH, que dicen, no estoy ¿no? Como que les falta esa motivación para algunas actividades, como puede ser estar sentado leyendo un libro un buen rato. Es decir, tienen dificultad para concentrarse en actividades que requieren un esfuerzo prolongado. Y si te das cuenta, al final los medicamentos que a día de hoy se utilizan en el tratamiento del TDAH, aunque el tratamiento incluye, por supuesto, psicoterapia, ¿no? Pues como va a ser la terapia cognitivo-conductual, en ocasiones tenemos que utilizar estimulantes, ¿no? Como el metilfenidato, que lo que hacen es aumentar la disponibilidad de la dopamina en nuestro cerebro. Pero bueno, dicho todo este rollo, por favor, recordad que el TDAH es un trastorno complejo multifactorial y la disfunción dopaminérgica sería solo uno de los aspectos involucrados en su desarrollo. No, pero me alegra que nos hables del TDAH porque es verdad que es una de las enfermedades de las que más se habla, ¿no?, en la población general y es súper interesante. Además, has nombrado el metilfenidato, que es el fármaco del tratamiento del TDAH, el famoso Ritalin, ¿era el nombre comercial o...? Bueno, este fue una marca que se consumió mucho antiguamente. Es que se usaba mucho en los estudiantes, ¿no?, para aumentar el rendimiento cognitivo en su día, fuera, o sea, en plan mercado negro, en las bibliotecas. No se deben decir marcas comerciales, pero perdón. El actual es el Rubifen, ¿no?, el que más conozca a la gente, pero bueno, por ubicarles, ¿no? Me alegro que lo comentes porque al final es un claro ejemplo de cómo un fármaco, ¿no?, pues mal usado y cuando es abusado, fuera del uso médico, pues puede tener consecuencias negativas. Efectivamente, la gente lo utilizaba para rendir más, para estudiar mejor, concentrarse mejor. ¿Porque qué hace exactamente el metilfenidato? Exactamente. Eso, lo que hemos comentado, lo de aumentar la dopamina en el córtex prefrontal, claro. Dopamina y noradrenalina, ¿no? Parece que actúa a nivel de estos. Te hace estar más concentrado, ¿no? Planificar mejor, tener más motivación por estudiar, ¿no? Todo eso. Eso es. Entonces, pues antes lo podían utilizar de esta manera, pues mal usada, y claro, incluso se ha visto gente que ha desarrollado una adicción a esto. Claro, cuando lo usas en dosis altas, continuas y fuera de indicación, pues podemos tener problemas. Wow. Pero bueno, bien usado y en sus dosis adecuadas y prescrita siempre por un médico. Ahora, por suerte, esto está muy controlado, no se puede obtener fácilmente en una farmacia, esto siempre con receta, pues tiene un efecto terapéutico. Vale, pues oye, ya para ir terminando, una pregunta que yo además me he llenado la boca diciendo y puede que ahora a veces miro para atrás y digo, no sé si esto es realmente así. Pero siempre nos han dicho que liberamos más, ¿no?, dopamina anticipándonos a ese momento recompensa y también recordando ese momento que cuando lo estamos haciendo. Es decir, yo qué sé, tienes un viaje con tus amigas este verano y dicen que lo disfrutas más o liberas más dopamina pensando en el viaje, en cómo lo vas a pasar, incluso luego recordando cómo lo pasaste, que en el momento de disfrutarlo. O lo mismo con un iPhone, ¿no?, que estás soñando con el iPhone, imaginándote cuando tengas el iPhone, pensando en cómo conseguir el iPhone. Bueno, el iPhone o cualquier cosa, que siempre pongo el iPhone de ejemplo, pero es así, es realmente así, porque hombre, también cuando lo tienes lo disfrutas bastante. Claro, bueno, es una pregunta difícil, ¿no? O sea, vamos a revisar un poquito lo que dicen las teorías fundamentalmente, es que cuando experimentamos una recompensa, o sea, cuando tenemos una situación placentera, ¿no?, como consumir una droga o participar en una actividad gratificante o recibir un elogio, pues parece que liberaríamos, ¿no?, de dopamina en ciertas regiones del cerebro, como el núcleo accumbens, que sería
parte de ese sistema de recompensa. Esta liberación de dopamina genera sensaciones de placer y refuerza la conducta, ¿no?, asociada a esa recompensa. Lo que hace es que se crea una asociación entre la acción y la gratificación y la buscamos más. El efecto adictivo se produce cuando ese sistema de recompensa se disregula, ¿no?, debido a ese consumo repetido de esas sustancias adictivas, por ejemplo, cocaína, ¿no?, o metanfetamina. Como estamos estimulando de manera intensa esa liberación, se está generando una recompensa extraordinaria, ¿no?, sobrepasando los niveles naturales de placer, y esto puede llevar a que se produzcan cambios en nuestro cerebro, ¿no?, cambios neuroadaptativos. Ya hemos dicho aquí muchas veces que el cerebro es neuroplástico, es como si se moldeara, ¿no? Y lo que ocurriría, o lo que dicen las hipótesis de la adicción, es que el sistema de recompensa se vuelve menos sensible a las recompensas normales, que es un poco lo que hemos explicado ya aquí, ¿no? Al final ya veo tanto porno, ya recompensas normales como el sexo en condiciones normales, pues a lo mejor ya no me resulta atractivo, ¿no? Por otro lado, la anticipación de esa recompensa también está relacionada con la dopamina. Antes de recibir esa recompensa, pues ya la dopamina parece que se libera en el cerebro, ¿no?, como respuesta a esas señales o esas pistas que indican la proximidad de que esto va a llegar, ¿no? Hay una foto muy bonita en redes sociales que la he visto difundir que me encantó, que se llamaba, igual ya lo hemos comentado, se titulaba Segundos antes de la felicidad. ¿Lo he contado? Sale una persona mayor con un conejito pequeñito, no sé si era un conejito, creo que sí, y lo tenía escondido detrás de la espalda, y en la imagen se ve un niño enfrente de la persona mayor. Es que qué momentazo es. Como en plan, tengo una sorpresa que te voy a enseñar. Y le llaman y le titulan así, ¿no? Bueno, en realidad también le podían haber titulado Momentos de felicidad, ¿no? Porque ya está ahí generándose, estamos viendo esa anticipación, esa proximidad de recibir una recompensa, ya nos está motivando y nos está, ¿no?, llevando a sentirnos bien. Bueno, en fin, luego hay, en relación a todo esto, hay un artículo que, por cierto, comentó nuestro compañero Neuronacho en redes sociales, sí, que se llama, a ver si lo sé traducir, bueno, es Liking, Wanting and the Incentive Sensitization Theory, que es algo así como, gustar, querer, y la teoría del incentivo y de la sensibilización a la adicción, ¿no?, que aborda una distinción. O sea, este artículo lo que viene a abordar es distingue un poco entre el gusto y el deseo, ¿no? Mientras que el gusto se refiere, sería como el placer o el impacto placentero real, ¿no? El deseo se referiría a la motivación o el impulso para obtener esa recompensa. Entonces, en este artículo, la teoría que se propone es que la esencia de la adicción, por ejemplo, a una droga, radicaría en la amplificación excesiva del deseo, ¿vale? Sería como ese deseo exagerado, especialmente desencadenado por señales o pistas relacionadas con esa sustancia. Entonces el artículo resalta, por tanto, que el gusto y el deseo son procesos distintos en el cerebro y que la adicción implica una amplificación desproporcionada de ese deseo, ¿no? Bueno, yo creo que es aquí entrar un poquito quizás en detalles de hipótesis y tal, que evidentemente pues en la ciencia tiene esto, se va rebatiendo, va avanzando, va buscando, ¿no?, datos más específicos, que no se quede solo en esa, pues no, como hemos dicho, la esquizofrenia, pues no es un aumento de dopamina, ya sabemos eso que no es así, eso no quita que a día de hoy los fármacos que tengamos actúen fundamentalmente por esa vía, pero es que no solo actuamos a nivel de fármacos, es que actuamos a nivel de un montón de intervenciones psicosociales y de psicoterapia. Pero bueno, el fármaco pues hace lo que hace, ¿no? Entonces, claro, que bueno, no es solo la dopamina y que efectivamente... Aunque no es solo la dopamina, pero evidentemente la investigación en neurociencia básica y molecular es muy importante. Es decir, es que tenemos que, a día de hoy, la investigación... Es que en psiquiatría, fíjate que la investigación va desde esa investigación más molecular hasta estudiar el gen de la dopamina, de tal, hasta la investigación más psicosocial. Todas son importantes. Y de hecho, fíjate que nuestros congresos, yo creo que en dermatología a lo mejor no es tan extremo, pero es que hay congresos como el Congreso Europeo de Neuropsiquiatría, donde tú vas y lo mismo alguien está dando una charla sobre el gen HTPX o el que sea en el autismo, y es todo a nivel, son investigaciones casi todo a nivel molecular, y luego te vas a otros congresos donde se habla de psicoterapias, otros donde se habla de aspectos sociales y culturales, ¿no? Sí, no, eso pasa en todo. Nosotros estamos en unas salas hablando de
del gen del melanoma y en otras hablando de pues cómo son las conductas poblacionales a la hora de aplicarse el fotoprotector y que no se lo echan pues porque se les olvida o porque les resulta grasiento, cosas como muy del día a día, ¿no? Es que no sé, porque, o sea, tú sabes que ese fotoprotector inhibe el gen molecular, no sé qué, vale, pero es que el paciente no se lo está echando porque es muy pegajoso, entonces tendrás que hacer una fórmula que le guste más. O sea que, Claro. que de la teoría a la práctica, ¿no? Del dicho al hecho hay un gran techo, es lo que pasa aquí. Efectivamente, así que bueno. Pues venga, yo vamos. creo que podemos despedirnos Sí. concluyendo. Respondiendo a tu pregunta, es que si bien es útil estudiar los efectos de la dopamina de manera aislada, como ya hemos dicho, para entender su función específica, es importante recalcar que al final la dopamina interactúa con otros neurotransmisores que se influyen mutuamente, ¿no? Dopamina, noradrenalina, serotonina, que están interconectados y trabajan en conjunto para regular una amplia variedad de funciones cerebrales y conductuales. Por ejemplo, la dopamina además puede modular la liberación de serotonina en distintas áreas cerebrales y viceversa, ¿vale? Es decir, que a través de un neurotransmisor impactamos en otro. Así que podemos estudiar, podemos estudiar los efectos de la dopamina de manera separada para entender un poquito mejor su función, pero la realidad es que no podemos entenderla sin su interacción con el resto. Pues muy bien, un fin muy político, muy políticamente correcto, como debe ser. Efectivamente. Te he dicho todo esto, todo lo que hay, pero al final todo depende de todo y está todo interrelacionado. No hay nada claro y tenemos un cacao mental. Hacen falta más estudios para confirmar estas teorías, que es lo como cada vez que escribes mandas un paper a una revista científica, tú cuentas todos tus hallazgos tal y al final todo el mundo termina diciendo, obviamente hacen falta más teorías para confirmar más estudios científicos para confirmar estos hallazgos, pero es que es la realidad, es que es así. Cada día seguimos aprendiendo, esto no termina, el ámbito de la neurociencia es apasionante y cada vez sabemos más, pero hace falta aún mucha más investigación. Así que gracias, Rosa, por poner un poquito de luz en esto de la dopamina. Un poquito de dopamina. Eso, Hemos puesto un poquito de dopamina y con eso nos despedimos, ¿no? Eso. Os deseamos que tengáis mucha secreción de dopamina esta semana sin pasaos para que no sea ya súper normal. Y también esperamos que este podcast les haya producido un poquito de hype y de dopamina. Eso. Y hay hope en el futuro de la dopamina hay hope, pero también en todo el resto de transmisores y en muchas cosas más. Así que ya nos despedimos, un abrazo gigante y hasta el próximo viernes, sábado o domingo, porque últimamente estamos publicando el podcast, Fin de semana. a lo largo del fin de semana. Un besito muy grande. Adiós. Hasta luego.